Bueno, buenas tardes, gente. Buenas, Sergio querido, ¿cómo andás? Tanto Buenas, tiempo. Juan Pablo. Buenas a todos y todas y todes. Gracias por estar ahí. Vamos a compartir un ratito. Mil gracias a la sección A esta Mava por la invitación. Me encantó, me encantó preparar un poco esto y ponerme a ver qué. Hablé un poquito con Gus, a ver de qué se habían estado, con qué se habían estado divirtiendo y qué habían estado viendo. Y se me ocurrió que este podía ser un tema. Personalmente me está interesando mucho desde hace un tiempo, entonces siempre es una buena oportunidad. ¿Vieron? Hablar de algo que venís como investigando es como que a uno mismo le acomoda las ideas y lo termina de ordenar en ciertas cosas. Así que eso, feliz de estar acá compartiendo este ratito. Eh, hay un alien. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos acá? Lo primero que les quiero decir es, sé que es casi el fin de semana, jueves a la noche, hasta ahora estamos todos llegando como podemos, reptando hasta el último día para llegar al fin de, así que lo que preparé es bien conciso, quiero que sea como breve, pero que sea muy útil. O sea, mi plan es que con lo que veamos hoy acá, se lleven conceptos y se lleven ideas y herramientas que pueden aplicar inmediatamente. Eh, Vieron que en muchas charlas y muchas de estas cosas que tienen que ver con la mezcla del audio, los temas se pueden ir, se pueden disparar para todos lados y todos son interesantes, pero pueden hacerse bastante etéreos y metafísicos y filosóficos y está buenísimo y lo disfruto mucho, eso siempre. Pero mi plan hoy es como traerlo un poco más a tierra y ver data que les pueda servir. Yo lo que voy a hacer es compartirles mi forma de trabajo, como mi flow, mi manera de laburar este temita en particular, que son los espacios donde transcurren las mezclas, ¿no? Vamos a hablar de qué es eso, o sea, a qué nos referimos cuando hablamos de espacio donde transcurre la mezcla, cómo construimos la profundidad, que vamos a ver que ese en realidad es un aspecto de ese, no de ese espacio, solamente un aspecto. Tipos de reverb, vamos a mencionarlos, los distintos tipos de reverbs, y después, una vez que hayamos visto los tipos de reverbs, es qué reverbs personalmente uso y para qué, o sea, con qué fin, ¿no? Siempre que aplicamos algo en este laburo, en una mezcla o en algo por el estilo, deberíamos tener un porqué. O sea, tal vez en un comienzo cuando uno arranca sabe las cosas, ¿no? Sabe, yo sé que tengo que comprimir, yo sé que tengo que ecualizar, tengo que poner una reverb a la voz, tengo que, y no sé muy bien por qué. Pero la verdad es que todo tiene un porqué y todo debería tener un motivo y nosotros deberíamos ser conscientes de eso. Entonces, un poquitito, bueno, ok, vamos a usar estas reverbs y para qué y por qué vamos a usar estas reverbs. Y por último, la aplicación, o sea, lo vamos a ver con algunos ejemplos sobre canciones de mezclas que estuve trabajando y que las bandas, nada, muy gentilmente se coparon en que las comparta acá. Vamos a poner una banda que se llama La Taza Calva, que hacen pop, pero en realidad el tema que vamos a ver hoy justo no es algo mucho más acústico y más tranquilo. Y está invitado Lisandro Aristimuño ahí, en ese tema cantando. Una banda se llama Los Hermanos Jinetes, que hacen rock y con un grupo con el que estoy trabajando ahora. De hecho, esto que vamos a ver es una mezcla en progreso todavía, eh, que me encanta. Es una banda que estoy disfrutando mucho de laburar, porque tiene una cosa media rock sureña, algo que a mí me gusta y que disfruto. Y lo último es un artista del sur que tuve la fortuna de conocer mucho, porque lo conozco hace un montón de años. Bueno, sacó un disco hace poquito, lo vino a grabar acá, lo grabamos y lo mezclé. Y también dentro de lo que es el disco es un tema típico, pero que me pareció que daba perfectamente para ilustrar algunos de los conceptos que vamos a ver. Así que arranquemos. Acá tenemos nuestro famoso dibujito que todos conocemos y vimos alguna vez en materias, en libros, en videos. Tal vez vieron el video de este señor que se llama David Gibson y es un video imperdible. eh, Muy ochentoso, con muchos efectos psicodélicos geniales. Pero básicamente lo que nos habla este gráfico y que la verdad que tomó mucha gente, ¿no? Y que es muy útil, es esta idea de que
en nuestra mezcla tenemos tres ejes, ¿no? Un eje que es izquierda-derecha, el eje, el X, el Y, que es de abajo hacia arriba, que se relaciona con la frecuencia, o podemos relacionar con la frecuencia, y un eje Z que trata de la profundidad, ¿sí? Y ese va a ser el aspecto que vamos hoy a enfocarnos. La música tiene profundidad, la música es tridimensional. Cuando experimentamos música, cuando la escuchamos, no escuchamos algo en 2D, ¿no? Sentimos esa cuestión ambiental que nos rodea y que tiene fondo y que tiene un montón de aspectos. Cuando mezclamos nosotros, deberíamos poder representar eso. Cada vez que estamos mezclando, estamos contando una historia, ¿sí? Por lo menos así lo tomo yo. Cada vez que mezclas una canción, esa canción es una historia. Alguien está diciendo algo. Nosotros somos un poquito... Tal vez es mucho decir que somos los directores de esa historia, de esa película, pero somos como una especie de intérpretes, ¿no? Estamos como en el medio, entre el artista que cuenta su historia y el oyente que está escuchándola. Esa historia la tenemos que construir en algún lugar, ¿sí? Como ingenieros, como técnicos de mezcla, es nuestro laburo a trabajar, digamos, trabajar ese espacio, ese lugar donde va a estar sucediendo esa historia. Y esa para mí es una de las cosas como más divertidas y más desafiantes de mezclar una canción. Y les digo la verdad, es algo que no me sucede desde el comienzo, desde que empecé a trabajar. O sea, ¿vieron? Uno va como todo el tiempo resolviendo cosas en esto. Como que vas aprendiendo cosas, de a poquito, lleva tiempo. La compresión, justo hace poquito me preguntaba uno de los chicos en clase, ¿cómo te fue con la compresión? ¿Cuánto tiempo te llevó a escuchar la compresión? Años me llevó, años a escuchar la compresión. Y poder entender, ¿no? Y poder escuchar y que si escuchas algo decir, el ataque de este compresor está muy rápido, o está muy lento, o hay mucha compresión, o hay poca compresión. Me llevó mucho tiempo y cada lugarcito, cada lugar donde uno se mete en el trabajo de la mezcla me llevó mucho tiempo. Yo soy un poco lento con todas estas cosas, pero la realidad es que hoy estoy disfrutando mucho el trabajo porque después de un tiempo de estar usando y aprendiendo las herramientas, puedes empezar a jugar un poco con todo esto, ¿no? Entonces, en este espacio que vamos a construir, una de las variables va a ser la profundidad. Para la profundidad, no vamos a tener una sola herramienta que utilizar, no vamos a trabajar con una sola cosa. Para construir profundidad, miren esto, nosotros tenemos primero el arreglo musical, o sea, vamos a estar dependiendo de qué arreglo se hizo en la canción, qué instrumentos están sonando, cuándo, en qué frecuencias, en qué octavas. Los niveles relativos van a ser ¿no? Lo primero que estamos haciendo. Cuando hacemos el balance empezamos a manejar niveles y siempre van a ser niveles relativos. No vamos a trabajar con niveles absolutos en una mezcla, nos importa el nivel de algo en relación a otra cosa y en relación a otra cosa. La dinámica de esos instrumentos, la ecualización tiene que ver con nuestra percepción de la profundidad. La compresión que hagamos va a modificarla. La distorsión puede ser una herramienta para lograr más o menos profundidad. La automatización y los delays. Pero en lo que nos vamos a enfocar hoy son las reverbs, o sea, las reverbs, ¿sí? La reverberación. Esa es como la herramienta tal vez principal. Pero quería como dejar muy en claro que no es la única. O sea, vamos a trabajar con un montón. La reverb es una de las cosas, pero si bien es la primera, ¿no? Y es la primera en la que uno piensa cuando arranca, cuando da sus primeros pasos en la mezcla. Dice, quiero lograr una mezcla con profundidad. ¡Pum! Le mando reverb. Y le ponemos reverb, una reverb a todo. Ni por asomo es como la única herramienta que vamos a tener que utilizar para lograr esto. Pero es una de las más importantes. Y mi plan hoy es mostrarle, bueno, cómo uso yo las reverbs para conseguir esta sensación de profundidad en las mezclas. Este señor que está ahí a la izquierda se llamaba Bruce Sweden. Permiso, el café es obligatorio. Y trabajó con artistas increíbles, pero es muy conocido y creo que va a pasar como a la posteridad como el ingeniero de grabación y de mezcla de Thriller, ¿no? Con el señor que está ahí al lado que produjo. Y este señor Sweden nos decía que él veía el espacio que se trabaja en una mezcla, lo veía como un contexto que podía referirse a una realidad sonora o a una fantasía sonora.
que no teníamos la obligación de estar representando algo que sucedía tal cual en la realidad. Como que no somos documentalistas, no estamos documentando algo. De hecho, nunca podemos hacer eso. Siempre que estamos en el medio poniendo un micrófono, aplicando una ecualización, comprimiendo, no somos más una cuestión así transparente. O sea, estamos aportando nuestra visión. Ahora, lo que él decía es, cualquier cosa que yo me imagine, puedo lograrla en esta mezcla. Cualquier escenario que me imagine, puedo lograrlo en esta mezcla. Cuando se dio cuenta de eso, contaba él, el trabajo se disparó en 1000 direcciones y se hizo mucho más entretenido. Si consideramos esto, si pensamos que cualquier escenario en el que sucede una mezcla puede ser producto de nuestra fantasía, o puede ser, que en realidad es lo que, en mi opinión, lo que mejor funciona, un blend, como una cuestión de mezclar algunos aspectos de realidad sonora con otros de fantasía sonora, ahí entramos en el proceso creativo, en la construcción de nuestro escenario. Ahí estamos dando rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra visión de dónde está sucediendo esta historia, y podemos ponernos a jugar un poquitito con las herramientas. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que pensar o que imaginar es nuestra visión, o sea, ¿dónde va a suceder esto, no? Tenemos como 1000 escenarios, o sea, millones de escenarios posibles. O sea, no tenemos un lugar donde tiene que suceder una mezcla. Ahora, la realidad es que ciertas canciones nos van a disparar hacia un lado o hacia otro. Yo hoy, a propósito, elegí 3 canciones bastante distintas, que en mi caso me llevaron como a 3 lugares distintos. Pero bueno, una mezcla puede suceder en un lugar imaginario, puede suceder en un cuarto, ¿no? Solo, puede suceder en un estadio, puede suceder en un barcito. Todas esas cosas las tenemos que ver nosotros antes de empezar a buscarlas. Si no, es como que salís a navegar, ¿no? Agarraste, subiste las velas, saliste con el barquito y decís, ¿ahora dónde voy? Y podés ir a cualquier lugar. Y con suerte vas a llegar a donde tenés que llegar. O sea, realmente necesitas mucha suerte. Entonces, primero necesitamos esto, como una visión de ver qué vamos a estar haciendo. Y que nos pinte, ¿no?, ese escenario. ¿Qué emoción usa como vehículo la canción? Cualquier canción cuenta una historia, dijimos, y en realidad para contar bien la historia, normalmente nos valemos y se valen los artistas de emociones. O sea, hay emociones que están empujando esa historia. Entonces, ¿qué emoción está atrás de esto? Eso va a ser un indicio, ¿no? Eso nos va a decir algo de dónde deberíamos estar ubicando a nuestros personajes. ¿Cuáles son los personajes principales? Entonces, vamos a enfocarnos en la reverb como herramienta de construcción de este espacio. Sabemos que la reverb es algo que nosotros podemos agregar en la mezcla, pero la realidad es que en una buena grabación, esta sensación de profundidad que buscamos construir en la mezcla con dispositivos, tal vez ya puede estar lograda. O sea, nosotros podemos conseguir una grabación donde subimos los faders y ya tenemos una sensación de profundidad. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, codificando ciertos espacios junto con los instrumentos que estamos grabando. Para eso, eso no es nada fácil, ¿no? Para eso necesitamos un buen músico, necesitamos buenos instrumentos, un buen equipamiento, una sala con una buena acústica y una buena técnica de grabación. Son muchas variables que deberían funcionar bien. Pero imagínense una grabación hecha de esta manera versus una grabación más casera y más amateur. Entonces, después tal vez uno se frustra un poco cuando está tratando de conseguir esa sensación de profundidad que logra, que escuchamos en mezclas profesionales, ¿no?, de artistas que nos gustan, y decimos, ¿por qué? Bueno, sepamos que también está esto, ¿no? Hay muchas cosas que están producidas de cierta forma que hacen que sea mucho más sencillo llegar ahí. Entonces, vamos a escuchar con qué material estamos trabajando. Ese es el paso 1 siempre. Yo voy a hacer un balance de mi canción. Eso es la manera que arranco y arranca, creo, mucha gente a trabajar las mezclas. Haces un balance de una canción y escuchás la canción. Y escuchás los elementos. Sabemos que no es bueno escuchar en solo. En general, esto lo repetimos mucho, los que damos clase por ahí, ¿no? El solo, no, el solo.
Pero hay momentos en los que el solo sirve. O sea, si yo quiero escuchar realmente cómo está sonando un track, le voy a poner en solo, un poquitito, y voy a escuchar qué suena ahí. ¿Hay ambiente en ese track o no hay ambiente? Hoy en día es muy común que las grabaciones sean con un microfoneo bien cerrado, ¿no? Como muy cercano. Si tenemos microfoneo cercano, significa que no vamos a tener un ambiente codificado. Si yo tengo todo grabado con un microfoneo cercano, cuando yo subo esos faders, lo que voy a tener es todos esos instrumentos acá, ¿no? Adelante de la cara, mirándome y saltándome arriba. Si yo pretendo lograr cierta profundidad en la mezcla, esa va a ser una de las cosas que voy a tener que abordar y una de las funciones que va a cumplir mis dispositivos de Reverb. Estos son como los parámetros principales. Mi plan hoy no es hablar de esto porque seguramente la mayoría lo conoce y por ahí si hay dudas, tal vez cuando vamos avanzando pregunten si quieren y lo vemos. Pero bueno, acá hay un listado de como de los principales parámetros que vamos a estar utilizando cuando trabajemos con una Reverb en una mezcla. El gran porcentaje de nosotros va a trabajar con reverbs digitales, más específicamente con plugins, ¿no? Tal vez en algún momento vamos a un estudio grande y tenemos la fortuna de utilizar equipamiento de hardware analógico o digital, pero hoy en día, y más en estos tiempos, todas nuestras mezclas se van a construir con plugins de reverbs, ya sean algorítmicas, que son reverberaciones que están construidas en base a una programación, o reverbs por convolución, que funcionan utilizando impulsos, ¿no? Impulsos que se toman en espacios reales o impulsos que se toman de aparatos famosos como por ejemplo la INT 250 que está ahí, o la Lexicon 224. Todos estos dispositivos de reverb vintage, ¿no? Ya fueron sampleados y ya tenemos como los impulsos para utilizar en reverbs que funcionan aplicando esos impulsos a nuestro sonido. Bien. Café, ya saben. La reverb natural la llamamos a la reverb que está codificada junto con el instrumento que tenemos grabado. Siempre que vamos a grabar y tenemos un espacio que nos suene bien, o sea, hoy justo hablábamos de qué hace que una sala sea una buena sala, y hay muchas variables en eso. Pero si a nuestros oídos esa sala tiene un lindo decay, tiene una linda reverb, podemos aprovechar eso. La cuestión acá es lo que yo les recomiendo siempre, y en las grabaciones solemos hacer, es si podemos vamos a hacer un microfoneo que tome sonido cercano y sonido distante o ambiental. Y después tal vez una combinación. Y si quiero tomarlo con un micrófono, ok, voy a tomar distancia y voy a tener en esa grabación la reverb natural junto con el sonido directo. Lo que tengo que saber es que en ese caso yo ya no tengo vuelta atrás, ¿no? O sea, yo ya no puedo deshacer esa reverb que tengo metida con lo que grabé, con esa voz o con esa guitarra o lo que sea. Y eso me provoca esta sensación de profundidad, pero básicamente lo que me está haciendo es llevándome un poquito más atrás este instrumento. Así que siempre tengo que estar como seguro de ¿quiero ese ambiente junto con mi sonido o no? Ante la duda lo que yo hago siempre es acercarlo un poquito más. Siempre es más fácil después sumar el ambiente y bastante imposible sacarlo, ¿no? Entonces, yo tengo divididas como mis reverbs en las mezclas de acuerdo a tipos de reverbs. Así es como lo trabajo. Por un lado tengo entonces todas las reverbs que van a estar simulando estos cuartos, estos ambientes, ¿no? Y generalmente son reverbs con tiempo de reverberación muy cortito. Mitad de un segundo, o sea, o menos todavía, ¿no? Una fracción de un segundo. Y que generalmente utilizo más que nada por las reflexiones tempranas, por las early reflections de los cuartos que están simulando. Eso me va a estar generando la sensación de un espacio y me va a estar creando como una distancia entre mi sonido grabado con un microfoneo cercano, con el micrófono, perdón, y la fuente. Cuando grabamos con el micrófono tan cerquita, eso se escucha así. O sea, no tenemos aire entre lo que yo escucho y lo que está sonando ahí. Y cuando yo agrego este tipo de reverbs, lo que estoy logrando es un poquito de espacio. O sea, lo voy a usar para cuando quiero andar un poquitito para atrás. Que incluso puede pasar, y pasa mucho con las reverbs, con las voces principales, ¿eh? Con las voces principales siempre va a depender de qué estilo de música estamos hablando, pero con las voces principales uno está acostumbrado a recibir esas grabaciones con microfoneo muy cerquita.
Y después es muy difícil encajar esas cosas en el contexto de todos los otros instrumentos, ¿sí? Vamos a crear distancia, vamos a usar las R Reflections. No va a haber un pre-delay, o va a tener un pre-delay muy cortito. ¿Por qué? Porque el pre-delay lo que va a hacer es, si yo voy a dar bastante pre-delay a mi reverb, lo que voy a hacer es, voy a estar separando ese sonido directo de esas primeras reflexiones. Entonces otra vez estoy dejando adelante mi sonido. Y si yo lo que quiero es llevarlo para atrás, lo que me va a convenir ahí es no usar pre-delay, usar un pre-delay muy, muy, muy corto. El RT60, que es el tiempo de reverb, era el que les había mencionado, y la función que va a cumplir entonces va a ser como una cuestión bastante íntima, crear un espacio, ¿no?, entre el que escucha y esa voz, pero sobre todo llenar ciertos espacios que a veces quedan muy, muy vacíos, a veces entre notas, a veces entre sílabas, ¿no?, entre palabras de una canción. El siguiente tipo de reverb son las cámaras de eco. Acá era como la primera forma en la que se agregó reverberación en los estudios de grabación de una manera artificial, como posterior, ¿no? Teníamos nuestra grabación y podíamos sumar reverb a través de un auxiliar. ¿Qué hacíamos? Mandábamos el sonido, no soy tan viejo tampoco, pero se mandaba el sonido a un cuarto que estaba cerrado y que tenía uno o dos parlantes que reproducían ese sonido y uno o dos micrófonos que lo tomaban. Entonces, lo único que están tomando generalmente son reflexiones. O sea, no van a estar apuntando a esa cajita, sino que van a estar tomando cómo suena eso en esa habitación. Hay muchísimos tipos de cámara de eco. La que ven a la derecha es, porque sigue estando, del estudio de Frank Zappa. Una forma muy rara. Lo que se buscaba siempre, lo ven como bastante angosta, alta, pero las superficies nunca iban a ser, o rara vez iban a ser como simétricas, ¿no?, con este tipo de cámaras. Y yo este tipo de efecto de reverb lo agrupo en mi flujo de trabajo, la tengo muy cercana a las reverbs de placas, a las plate reverb. Las reverbs de placas son estos bichos enormes, que es como una placa de metal muy grandota que está suspendida como en un armazón, ¿no?, de madera, y que se le hace vibrar con la señal que se le manda, y esa vibración se recoge con micrófonos de contacto que simulan la reverberación en un espacio. Fue de las primeras reverbs mecánicas. Antes estuvo la de resortes, que ahora vamos a pasar. Y la verdad es que creo que la primera, yo ahora no me acuerdo de memoria, pero creo que es del 57, o sea, son muy antiguas y se siguen usando. Los estudios que la tienen la siguen usando y suenan muy bien. Son unas reverbs que nos suenan muy lindas, la verdad son muy agradables de escuchar. Se lo llamó en un principio como reverberación simulada, porque era como un primer intento de hacer sonar un espacio acústico con un dispositivo mecánico. La realidad es que uno se da cuenta que es un efecto, o sea, no me suena demasiado como un espacio real, ¿no? Es un efecto, lo escucho y es un efecto, pero es un efecto muy agradable y que se usa muchísimo aún hoy. Les decía que yo en mi flujo y en mi especie de template donde tengo ya armados los buses y los efectos, estos dos los tengo bastante cerquita. ¿Por qué? Porque para mí, en mi sensación, estos dos crean profundidad. O sea, lo que voy a hacer cada vez que pongo una cámara de eco o un plate es crear cierta profundidad, como tener un espacio atrás del instrumento. Esa es mi sensación. O sea, tengo no solo alrededor, sino escucho como la pared del fondo, ¿no? Escucho como que hay un lugar al fondo. Entonces puedo colocar un sonido como en otro espacio, ¿sí? Estas plates tienen además como un lindo bloom. El bloom de la reverb se le llama como a ese desarrollo que tienen saben que la reverberación no es otra cosa que ecos que suceden muy cerquita uno de otro, ¿no? Y pueden ser distintos de acuerdo a qué tipo de reverb es. Las plate reverb tienen un lindo bloom, tienen como un lindo aparecer de estos ecos que uno no escucha como eco, sino que escucha generalmente como el mismo sonido que se está extendiendo en el tiempo. Otra reverb mecánica, la habíamos mencionado hace un ratito, es la reverb de resortes, ¿sí? Esta se empezó a desarrollar con los órganos Hammond y ahí pasó a equipos de guitarra y ahí pasó a estar en cierto equipamiento de los estudios de grabación.
y se sigue utilizando. También tiene un sonido como muy distintivo, ¿no? Uno rápidamente reconoce ese color como metálico de los resortes, lo mismo que la plate. Pero bueno, tiene un sonido diferente a las plate reverb. Yo estas las tengo como aparte porque no me suenan similares, me suenan mucho más como un efecto. Y me gustan mucho y generalmente las uso con ciertos sonidos o tonos de guitarras eléctricas. Siguiente tipo de reverb, las Hall. Los Hall podríamos meterlo como una reverb que pertenece a los room, ¿no? Como un cuarto, tranquilamente, porque no es más que eso, es un recinto. Ahora tiene unas características muy distintas a lo que nosotros llamamos room dentro de nuestros aparatos de reverberación. Coffee. ¿Qué características tienen? Son salas de concierto muy grandes. Entonces, cada vez que ponemos un hall, la sensación que vamos a tener es de un salón grande, a diferencia de un room, a diferencia de un plate o de cualquier tipo de reverb que mencionamos hasta acá. La sensación que para mí añaden a las otras es como altura. Vieron que uno cuando habla de un hall, en nuestra mente es un espacio alto, y rápidamente esa sensación es la que aparece, porque es un espacio muy grande, pero nuestros cerebros enseguida empiezan a decodificar eso como techos altos, como cielos rasos altos. O sea, un espacio muy grande y alto. Generalmente este tipo de reverb este tipo de salones tiene como un tiempo de reverb distinto para bajas frecuencias. Hay que tener ojo con eso, porque lo que sucede es que las frecuencias bajas permanecen más tiempo reverberando que las altas. Es algo como que sucede en los halls y se emula en los plugins, ¿no? Tengo acá. Bien. Vamos a requerir ecualización si tenemos ciertos problemas con bajas frecuencias cada vez que utilicemos esto, y el desarrollo, el bloom de la reverb es un poco más lento. Cuando utilizo un hall normalmente y empezamos a hacer escuchar ese sonidito, lo que vamos a escuchar es que se va bastante para atrás. El instrumento o la voz o lo que sea que estamos poniendo, ¿no? Se nos va para atrás y en ese espacio bastante grande. Bien, otro tipo de reverbs, las que se llaman no lineales, no linear aparecen, ¿no? Como no lineales. ¿Qué son estas reverbs? Son reverbs y efectos de reverb que se utilizaban muchísimo en los 80, a veces en combinación con otros procesadores como las compuertas, y la característica que tienen es que no tienen un decay natural, como tienen todas hasta acá, ¿no? Que tienen un decay que nos resulta natural, donde el sonido se va extinguiendo de a poquito. Estas otras reverbs tienen algo distinto, o el corte es abrupto, o son estas que son como invertidas y sentimos como que la sensación de reverb crece, crece, crece hasta que se corta. Nada, son reverbs que no nos van a sonar naturales de ninguna manera y usamos para crear algún efecto, ¿sí? En los 80, si escuchan discos de los 80, se van a cansar de escuchar este tipo de efecto. Entonces, bien, lo que vamos a hacer ahora es abrir algunos proyectos y escuchar algunos ejemplos de estos espacios. Primero voy a abrir el tema este de la taza calva que les decía. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a escucharlo un poquitito y después podemos ir escuchando algunas de las reverbs que están sonando. No suelo tener esta cantidad de reverbs abiertas, pero sí suelo tenerlas en el template. Entonces, cuando tengo que utilizar un tipo de espacio u otro, lo tengo ahí disponible. Esta canción, que les decía, no es una canción como típica de esta banda, es una banda pop. Este justo era un tema acústico, entonces era bastante diferente a lo que ellos solían hacer en sus singles, en sus discos, y estaba invitado esta otra persona, Lisandro Aristimuño, y es como una especie de balada, bastante canción de cuna, ¿no? Con un tipo de canción de cuna. Entonces, nada, lo que traté de hacer es precisamente crear un espacio que nos resulte un poco como relajado, como acogedor, ¿no? Como tranquilo, de sentirnos en un lugar un poco seguro, aunque la canción tiene como un tinte tristón, entonces también debería haber algún dejo ahí de soledad, ¿no? Todas estas cosas que son como bastante así abstractas, después, esto es lo que les digo que forman parte de la visión de la mezcla, que está bueno interpretarlas en la canción, hablarlas con el productor o los músicos o quien sea, y ver cómo hacemos ahora para
ver si podemos transmitir algo así. Pero bueno, eso fue lo que a mí me disparó, así que mi plan fue lograr como un espacio más bien chiquito. Para eso usé reverbs bastante cortas, salvo por ahí para la guitarra que quería que esté un poquitito más atrás. Vamos a escuchar un poco y después soleamos algunos efectos. Creo que ya estoy perdiéndote. Creo que empiezo a sangrar. Creo que estoy arrancándote de donde vos ya no estás. Creo que ya no siento tu piel. Creo que algo ya no está. Creo que si sigo así saldré, aunque sea respirar. Y esta herida por un día puede irse a dormir. No sé dónde ella se esconde, pero se quiere ir. Y aunque hoy te deje en tu lugar, lejos de mi tiempo, siempre habrá una galaxia con tu nombre y en mi universo brillará. Creo que ya estoy muriéndote. Creo que estás más atrás. Creo que vivís en el ayer y el camino puedo olvidar. Creo que no quiero olvidarte, solo no recordar más. Creo que mi mundo está al revés, pero ya aprendí a girar. Y en la luna, que es mi cuna, podré descansar. Entonces, vamos a escuchar un poquitito qué está haciendo cada una de estas cosas. Este es uno de los... Este no lo grabé yo, o sea, me pasaron los tracks y los mezclé. La otra banda que vamos a escuchar, que les comentaba de los hermanos jinetes, lo mismo. Y la última sí, lo pude grabar y mezclar. Entonces, muchas de los instrumentos que están acá, por ejemplo las voces, se escucha esto, ¿no? Como esta cercanía. Voy a mutear por un segundo todos los efectos y vamos a dejar la voz, nada más. ¿Sí? A ver, vamos acá donde arranca. Vieron que son voces muy distintas, además. Ese es como otro desafío también, ¿no? O sea, cuando los dos son cantantes geniales, me encanta cómo cantan, cómo interpretan, eso es súper importante, pero también tienen timbres muy distintos. Entonces, poder utilizar los espacios también ayuda a que uno logre cierta homogeneidad, ¿vieron? En la historia, en quienes están contando la historia. Pero vamos a escucharlo ahora sin efectos. Creo que ya estoy perdiéndote. Creo que empiezo a sangrar. Hay algunos delays funcionando. Voy a abrir primero los delays. Creo que ya estoy perdiéndote. Creo que empiezo a sangrar. Creo que estoy arrancándote de donde vos ya... Y ahora voy a abrir las reverbs y les voy a mostrar ejemplos de este tipo de reverbs que les comentaba que eran como para crear cierta sensación de distancia. ¿Sí? Vamos a mutear todas las demás porque no sé a cuáles se está yendo exactamente. Pero vamos a ver las primeras. Son las primeras. Tengo como estos room, ¿vieron? Estos cuartos chiquititos donde casi no hay RT60, no hay reverberación, pero sí hay early reflections, ¿no? Creo que ya estoy perdiéndote. Creo que empiezo a sangrar. Creo que estoy arrancándote
¿Notan cómo se aleja? Cuando pongo esto, naturalmente, o sea, yo escucho la voz y cuando le pongo esto, lo que escucho es, ok, se corrió un poquitito para atrás. ¿Sí? La cantidad de esto, bueno, yo la estuve toqueteando un poco, la cantidad es qué tanto quiero alejarlo y qué tanto quiero dejarlo acá cerquita. Pero automáticamente este tipo vamos a ver cuál está puesta acá. Esta es una reverb por convolución y lo que tengo cargado es un patch, vieron, de la Lexicon 480, que es una reverb digital bastante conocida, vintage, y de los cuales se consiguen los packs de impulsos y están buenísimos. Así que hay como un 0.5 segundos, ¿sí? Y de hecho este 0.5 segundos yo lo tengo puesto a la mitad acá, el decay, así que es la mitad de eso inclusive. Lo que está sonando de River. Creo que ya estoy perdiéndote. Creo que empiezo a sangrar. Acá hay otra River, esta la amo. Esta es otra que está haciendo también un espacio de un estudio, pero este es un espacio más largo. Ven que tengo 1.30 segundos. Y acá tenemos un cuarto. O sea, esta es la sensación de un cuarto. Fíjense que lo que está sucediendo con la ecualización de la reverb, que estoy recortando como frecuencias altas. Esto hace que sea todavía un poco, esta cuestión de que se haga más oscurita, ¿no? en este tipo de canciones ayuda mucho más a apaciguar, ¿no? Como a lograr, ok, andate todavía un poquitito más atrás, metete un poco más en la oscuridad, medio que sucede en esta canción, ¿no? Pero acá ya hay un espacio más largo, ¿sí? Escúchenlo. Creo que ya estoy perdiéndote. Creo que empiezo a sangrar. La otra es un plate, vamos a verlo. Muteo las otras, ¿eh? Creo que ya estoy perdiéndote. Y ven lo que les decía del plate. O sea, a mí me suena, ahora hay espacio atrás de la voz. ¿Lo pueden percibir? Eso son sensaciones. O sea, obviamente todo esto es como, también depende mucho ¿vieron? Cuando hablamos de la imagen estéreo, estamos hablando de la imaginación. Pero en general a todos nos disparan cosas bastante similares, los espacios. Porque se relacionan con espacios que conocimos, que escuchamos ya, ¿no? Entonces a mí el plate, este tipo de efectos, lo que me disparan es, ok, ahora estás en un lugar donde atrás hay más espacio. Y ahora combinamos los tres. Mira esta y esta. Creo que ya estoy perdiéndote. Creo Más que el delay. empiezo a sangrar. Los delays podemos bajarlos un poquito. Creo que estoy arrancándote de donde vos ya no estás. Creo que ya no siento tu piel. La segunda voz está yendo a las mismas rivers. Creo que algo ya no está. Más esta, otra plate. Creo que si sigo así saldré, aunque sea respirar. Y acá lo que está cargado es la river que veíamos hoy, la 250. Este plugin es un plugin, o sea, no es gratuito, pero está incluido con Pro Tools. Es una reverb por convolución que ya entre los impulsos que trae varios aparatitos así como vintage famosos o muy conocidos, ¿no? Este es uno. Tenemos la RMX 16, que es otra reverb muy famosa por los patch, sobre todo no lineales. Hay varios sonidos interesantes en este plugin Space. Entonces, esta es la voz, la segunda voz, tiene exactamente lo mismo y un poquitito más de este otro efecto. Creo que ya estoy Creo que ya no siento tu piel. Y la guitarra, vamos a abrir un segundo la guitarra. Por acá. La guitarra tiene algo que descubrí por casualidad, que es un plugin que estaba buscando otro, ¿vieron? Y a veces pasa eso, pones el nombre, es medio parecido, plum, y te salta y me saltó este plugin que una vez que lo descubrí me puse muy contento, porque todo esto que estamos hablando de cómo podemos utilizar las reverbs para lograr esa sensación de espacio, con algunos plugins está bastante más fácil. Este es un plugin que
desarrolla una empresa alemana que fabrica micrófonos, que se llama Schoeps, muy conocida, y micrófonos muy buenos. No tiene muchos plugins, pero tiene este. Y fíjense lo que pasa con este plugin, ¿no? Cómo recrea esta sensación de espacio que estamos hablando de construir con las reverbs. Bueno, le sumé esto y es un puntito más. Escuchen ahora lo que va a pasar cuando empieza a mover como la posición en la que está ubicado el sonido. Entonces, en mi imaginación, en mi visión de cómo esta canción quería que suene, la guitarra estaba atrás de las voces. Y la guitarra era como algo que envolvía un poquitito, porque tiene una instrumentación mínima, ¿vieron? Tienen esta guitarra, de hecho, y unos tecladitos que entran en la mitad de la canción. Y nada más. Y está la voz de los dos cantantes y un coro, un corito que se suma en una parte. O sea, nada, realmente muy pocos tracks. Entonces, lo que quería lograr con la guitarra era, ok, no me tapes las voces, que se vaya un poco más para atrás, y si es posible como que nos envuelva un poco, ¿no? Esta sensación de que se agrande un poquitito en el estéreo y acune un poco a las voces. Este plugin, para estas cosas, cuando quiero llevar algo y ubicarlo en un lugar, combinado con las reverb, porque también está yendo a reverb, estamos escuchando la guitarra con varios efectos de estos, logra justamente eso. Pero fue una buena sorpresa, son esos accidentes que uno termina como descubriendo cosas que después usás de ahí en más y dijiste, ¿cómo estabas sin usar esto antes? Esta otra reverb es la que logra esa cuestión como envolvente, ¿sí? Esto es otro room, pero que tiene enfatizados frecuencias bajas, y la reverb es esta. Es una reverb de Apogee, ¿vieron la empresa Apogee? Y está como diseñado o trabajado junto a un ingeniero de mezcla muy famoso, que me imagino que todos deben conocer, que se llama Bob Clearmountain. Es como... Creo que de cuando yo era más chico, mis ídolos, venía Bob y después venía Batman y después venían los demás. O sea, Bob Clearmountain es como el ingeniero que aplauden los super ingenieros. O sea, es realmente nada. Y sobre todo yo, porque crecí con todos los discos que él mezcló, ¿no? En los 80s y en los 90, y hoy en día sigue laburando. Entonces, este es un plugin donde tiene... hecho por convolución también los espacios, porque él trabaja casi exclusivamente con reverbs, con espacios naturales, o sea, con reverbs, cámaras de eco. Entonces las tienes ampliadas y están acá en este plugin. El plugin es más complejo. Esta es la parte de reverbs, pero en realidad involucra también delays, hay como otras partes que acompañan, digamos, a este plugin, porque es como una suite de efectos de espacio-tiempo, ¿vieron? Pero bueno, esta es la partecita que corresponde a las reverbs. Escúchenla. O sea, seguramente escuchan y van a notar como algo en bajas frecuencias que se agregan, pero bueno, también la reverb está ecualizada así, acá. Están levantadas esas bajas frecuencias, y generalmente cuando uno busca en cierto sonido, se hace un efecto o un sonido que está en la mezcla, una cuestión un poco más cálida, bueno, lo que solemos hacer es un recorte de altas frecuencias y buscar por dónde le podemos dar esa calidez. Como no iba a usar mucho de este efecto, era un poco... Me permití como una ecualización un poco ahí salvaje de 10 dB, ¿no? Sin mucho miedo de meter mano. Bien. Y lo otro que está son los tecladitos.
¿Dónde estamos? Vamos a ver acá dónde entran los teclados. Creo que ya estoy muriéndote. Creo que estás más atrás. Creo que vivís. Muy chiquitito la cuestión de los efectos con los teclados, porque también los teclados están muy chiquititos en la mezcla. Eran como un color y eran como que, bueno, ahí suceda algo, ¿no? En la historia ahí sucede algo, aparece algo, entonces acompañan eso. Pero decididamente el protagonismo lo tenían las voces y la historia que estaban cantando, y más cuando tienen un invitado así, como Aristimuño, cantando los dos. Entonces, definitivamente el lado como protagonista iba a ir más que nada por ahí. Y después, nada, o sea, el clima de la canción, esto que les decía, ¿no? Está construido en base a todos estos efectos que por ahí se están sumando y muchas otras cosas, como que uno desde la ecualización también está buscando crear esa cosita de cercanía o no, desde la automatización. A mí, con este tema particularmente me pasaba mucho que en ciertas palabras por ejemplo acá, de Aristimuño sobre todo, tiene una forma de cantar que a veces el final, esto tiene hecho un freeze, entonces no se ve la edición que tiene, pero el final de las palabras terminaban siendo muy bajitas, pero eran muy expresivas. Entonces también necesitaba como cierta automatización en esas partes, ¿no? A ver si le hacemos un unfreeze a esto y lo podemos ver. Y eso dispara, por supuesto, más sonido a los efectos. Miren esto, o sea, es como... Realmente es muy chiquitito, no es una sílaba ni siquiera. Esto. Vamos a verlo un segundo. En mi universo brillará. En mi universo brillará. ¿Escuchan ese último? Esa cuestión agada. Esas cosas son muy expresivas. Y esto en realidad estaba ahí, ¿sí? En cero. Brillará. Pero está chiquitito. Y con lo que había de instrumentación en esa parte se perdía. Entonces solamente con llevarlo a eso, no sé cuánto estaba, 4 dB, algo por el estilo. Brillará. Es una de las cosas que va a sumar después al color y a la intención de la canción. Entonces por eso les decía, no, lo vamos armando, pero esto forma parte como de la visión que uno tiene cuando empieza a mezclar la canción. O sea, ¿cómo tiene que ser? Y bueno, tiene que ser así, tiene que ser un poco triste, tiene que ser un poco cálida, tiene que estar, me suena como en un lugar, ya les digo, como contenido, y eso es lo que fui a buscar con estas reverbs, con estos efectos en general. Muy bien, vamos a pasar a otro. Si quieren, cualquier pregunta que haya, duda que haya, vos, Pablo, me avisás. Sí, Sergio, no hay drama. Lo único que andaban debatiendo, perdón, es lo que sonaba antes que mostraste, si era un acordeón, una flauta. No, era un teclado, es un patch de un teclado, pero no es un instrumento grabado, ¿viste? Acústico. Aquí vamos por acá. Y yo... Este lo cerramos, perdón. Vamos a abrir ahora este otro tema que les decía de los hermanos jinetes, que es otra historia ahora por acá. Y esto es un poco más rock, y a mí lo que me sonó acá en esta canción y en general, ellos también tienen canciones que varían un poquitito de un tema al otro, pero mantienen una línea, ¿no? Y este tema arranca, ahora lo vamos a escuchar, con la batería sola y aparece como una armónica que de las primeras cosas que me disparó fue, ok, ¿dónde va a vivir esta armónica, ¿no? Acá. Y el ambiente es un poquitito más de una sala ahora.
Vamos a escucharlo. Ahora es rock. Blues. No, es un rock bluesero, es un blues esto, un blues rock. Voy buscando un tiempo, tal vez me ayude a mirar un poco el sol. Entre los planetas o entre los dibujos devoran mi habitación. Si vas perdiendo el tiempo, puede que no estés mejor. Entonces nos vamos como a otro lugar. Esto ya me disparó a otro lugar. Una sala un poco más Sergio, rockera, un poco disculpa. más... Sí. Sí. No se vio ahí recién Pro Tools. Ah, no están mirando Pro Tools. Vamos a verlo acá. Gracias por el aviso. Ahora sí. Perfecto ahí. Ahí va. Entonces le decía, esto ya me disparó, ok, sala, acá se toma whisky o cerveza y hay un poco de humo y vamos por otro lado, ¿no? Entonces hay otro espacio alrededor de esto y se hace un poquitito más, como un poquitito más denso, un poco más pesado, es un blues un poco más pesado. Entonces está bien como escuchar eso y escuchar esa armónica desde un poco más atrás y más lejos. Para esta, si no me equivoco, para la armónica era la misma River que les mostré recién, la última, la de Clermont-Tonne, vamos a ver. Porque tenía un lugar que donde lo probé, medio fue la primera que quedó ahí. Acá. Vamos a escuchar un solo. Inner. Voy buscando un tiempo, tal vez me ayude a mirar un poco el sol. Entre los planetas. No era la que yo pensaba, no era, estaba yendo, la armónica está yendo acá donde tengo un ambiente. Este Clear Ambience es un sample, es un impulso tomado de la Reverb Bricasti, que es la que yo les decía que está como que esta Reverb trae 30 presets y están sacados directamente desde ese aparatito hermoso. Yo lo pude escuchar la Reverb de verdad y este plugin les aseguro que suena igual. Lo que pasa es que tiene dos versiones, una que es esta y otra que es la Premium, que sale mucho más caro. Me alcanzó para 30 presets, me alcanza con estos 30 presets, estoy muy feliz teniendo esta Reverb. Pero bueno, no era el de... Yo pensé que estábamos con la River de Clermont-Tonne, no, está usando esta, la Bricasti. Voy buscando un tiempo, tal vez me ayude a mirar un poco el sol. Entre los planetas o entre los dibujos devoran mi habitación. Si vas perdiendo el tiempo, puede que no estés mejor. Se me abrieron todos los canales que tenía como Voy buscando ocultos. un tiempo, Así que tenemos una lista así larga. tal vez me ayude a a ver mirar esto. un poco el sol. Vamos de nuevo desde acá hasta acá. No, perdón, desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué está sonando con la batería? Muteamos los efectos. Bien, el bombo. Normalmente uno dice, no, al bombo no se le pone reverb, al bombo no se le pone reverb, acá tenés la reverb, no me importa, porque en realidad lo que quiero hacer es que la batería esté sonando en un lugar. Yo no quiero que el redo esté sonando en un lugar y el bombo me esté sonando acá en la cara. O
sea, la verdad es que quiero que la batería esté armada ahí y esté en ese espacio. Así que el bombo tiene también un poco de efecto. Una reverb parecida a la otra que teníamos. Tiene algunas diferencias, pero también con estos lows. Y eso es lo que levanta también el sonido del bombo. Vieron que es una reverb, pero con bastante cuerpo, ¿no? Atrás. Y después tenemos... Bien, este ambiente, cada vez que leen en un patch, en un preset ambience, seguramente lo que estamos hablando es de algo como muy cortito, ¿no? Con un tiempo muy cortito. O sea, el RT60 va a ser muy corto y sobre todo vamos a estar escuchando reflexiones tempranas. Y nos va a servir para esto que decíamos, ok, espacio, ¿sí? Lugar, distancia entre el instrumento y nosotros. Lexicon. Y acá seguramente hay también un plate, ¿sí? Tenemos un poco de plate, como eso que hablábamos de un espacio por atrás de ese redoblante. Es este plugin que también es muy lindo. Me encantan los plugins que son simples, o sea que uno puede hacer tic y ya está. Y ahí suena o no suena. Si no me gusta, no lo uso y uso otro. Ven que en los buses de efectos tengo varias reverbs en general puestas. Y activo o desactivo, si no me suena, pruebo otra. O sea, no está bueno quedarse mucho tiempo enroscándose con un sonido. O sea, tengan un sonido en la mente, después vayan a buscarlo. Y lo mejor es cuando tenemos estos plugins que rápidamente nos llevan ahí. O sea, eso es lo que más disfruto. No quiero... o sea, sé que a veces hay como una mentalidad al revés, ¿no? Yo soy técnico superior en sonido, yo quiero tener muchas perillas y muchos botones y pasarme horas tocando los botones y buscando cosas. Yo no. Yo quiero poner algo, hacer así y que suene lindo, la verdad, porque quiero hacer música. O sea, estamos creando con esto también y estamos buscando lograr algo. Entonces, si me das a elegir... y puedo lograr lo mismo rápidamente, quiero rápidamente hacer eso y pasar más tiempo con otros aspectos de la mezcla tal vez, ¿no? Como cuestiones de automatización, esto que hablábamos de este final de la sílaba de Aristimuño, esas cosas que son más sutiles y que van a sumar desde otro lugar. Pero pasarme 4 horas o media hora, no me importa, ¿no? Moviendo perillitas así de chiquititas para hacer algo que suena en otro plugin al instante, dame ese, ¿no? Este plugin, a mí me pasa eso muchas veces. O sea, lo pongo rápidamente, busco un tiempo de reverb y ya está, porque no tenemos mucho más que hacer. Por eso les digo, ¿no? Si no nos gusta, hay que usar otro. O sea, si no va para esta canción, hay que usar otro directamente. Esto emula una plate del tipo de la EMT 140, ¿vieron? Que es la que mencionábamos, que era como la primer reverb de placas. Y tiene lo que necesitamos, el tiempo de reverb, el dry wet, que siempre va a estar en 100% wet porque está en auxiliar, y un low cut, bastante práctico. De hecho, acá está bastante arriba el low cut. No sé, no me preguntes en qué frecuencia porque no la vemos, pero bueno, mejor. Uno lo tiene que hacer ahí ajustando oreja y escuchando un poquitito qué está pasando con los graves y hasta dónde querés, desde dónde querés recortar, ¿no? Sergio, acá tenemos 2 preguntitas, Sí. ¿te parece? Marcos Fernández pregunta si le colocaste diferentes reverbs a los elementos de la batería o toda conjunta, o sea, en Bien. un grupo. Buena pregunta. Las dos cosas. O sea, hay reverbs que uso para lograr esa cuestión de que están en el mismo lugar y hay reverbs que en realidad las uso porque dan como un color, ¿no? Como una textura al sonido de cierto cuerpo. Por ejemplo, esto al redo. El bombo no tiene un plate, pero sí tiene ese espacio y el redo sí comparte un espacio de room. Entonces, rooms y chamber, ¿vieron? ¿Se acuerdan? La echo chamber que veíamos, esas cámaras de eco. Esos son los espacios que suelo hacer compartir cuando quiero que algunos elementos den la sensación, que es como fue realmente, pues esta batería no fue grabada por parte, fue grabada así, de estar en el mismo lugar, ¿no? En el mismo espacio. Así que sí, hay algunas que van y generalmente van a estas cortitas, al room, o a veces a la que es un poquitito más larga, que puede ser este chamber, ¿ves? Un vocal chamber. A veces le agrego a los toms y al redo algo de esto. Pero lo más común, el room. Y después cada uno por ahí algún color con alguna reverb. El bombo
que les mostré que iba a esa que tenía los lows, el redo no, creo que no estaba yendo ahí, o sea, eso es para el bombo. O sea, hay algunas que son propias de elementos y otras que está bueno que compartan. Esta idea de compartir reverbs, si miran, yo me mandé una panzada, vieron que hace poco lamentablemente falleció este ingeniero Al Schmidt, un ingeniero de sonido muy famoso, y hay un sitio que tenía varios videos de él grabando y mezclando, y me los vi todos y los disfruté mucho. Y una de las cosas que él tenía, él era famoso porque en las mezclas no usaba prácticamente procesos, tenía muy poquitos ecualizadores, muy compresor, decía I'm just tapping, y decía, y estaba comprimiendo 1 dB, 2 dB, viste, el compresor, y vos te sentís un animal cuando mirás tu mezcla y decís, te está comprimiendo 10 dB. ¿Cómo estás haciendo esas cosas? Bueno, pero lo que sí tenía era 8 reverbs puestas en todas sus mezclas. En todas sus mezclas el asistente le dejaba seteado en la consola 8 auxiliares que iban a 8 reverbs diferentes. Entonces, su idea atrás de esto era, ok, no estoy usando procesos, no estoy procesando el sonido en sí sigue estando ahí, libre, ¿no? La reverb no está aplicada, está sumada a ese sonido. Y estos diferentes espacios me ayudan con cosas que tal vez de otra manera tendría que estar utilizando otros procesos que no quiero utilizar. Así que dije, bueno, probémoslo. Él también en muchas entrevistas decía, no me gusta cómo suena una reverb con muchas cosas yendo. O sea, es como que ese espacio que estoy creando se detona un poco y empieza a perder como detalle y definición. Entonces prefiero, sí, en algunas cosas compartía, como acá, que ¿no? Se lo robé bastante a este señor porque sabía bastante. Algunos elementos compartían reverbs, pero no voy a tener una reverb que mando todo ahí. Porque como ven, la idea atrás de estos efectos es crear distintas sensaciones. Entonces algunas van a estar creando esa sensación de distancia, otras de espacio atrás, otras más de altura, otras espacios un poco más ficticios, ¿no? Así que eso, sí, las dos cosas. Buenísimo, Sergio. Y te consulto la segunda duda, que es de Elian Domínguez, que pregunta, ¿qué parámetros tengo que tener en cuenta a la hora de aumentar o no la sensación de profundidad? Bien, yo te diría, en la sensación de profundidad, o sea, de un espacio profundo, no hay un solo parámetro, no hay varios parámetros, hay varias reverbs que funcionan para eso. Es lo que les venía contando. O sea, yo voy a usar, no lo voy a tratar de lograr con los parámetros de una reverb. Más bien lo voy a tratar de lograr con 2 o 3 reverbs diferentes que hacen distintas cosas. Una, como estos room, que me crean esa sensación de distancia. Y para eso, los parámetros rápidamente deberían ser RT60 muy cortito, pre-delay inexistente o muy cortito, early reflections bastante arriba, y ahí ajustar a gusto la cantidad de reverb que le sumamos. Y después, la sensación de espacio grande, si yo quiero la profundidad de lugar grande, para mí ese tipo de reverb es un hall. Y ahí de nuevo, hay que ir escuchando, hay que escuchar muy atentamente qué pasa con el pre-delay y las early reflections. Uno de los puntos que quería enfatizarles, que lo tengo para el final, pero da el caso ahora, es muchas veces en las mezclas, más importante que cómo pongo el parámetro, que qué reverb utilizo, ¿no? Es cómo seteo estas reflexiones tempranas en las reverbs que estoy usando. O sea, no perdamos tiempo diciendo, por ejemplo, vamos a abrir una de estas de convolución. Pero no tengo ningún hall acá. Pero si tuviera un hall, a ver si tengo alguno acá. Esto es un hall, me parece. Esto es un hall. Entonces, más que perder mucho tiempo diciendo, ok, ¿es este hall o es, a ver, o es este hall? O es este hall. Más que yendo por un hall o por otro, más bien es que quiero lograr y poner un tipo de efectos. Porque en el contexto de la mezcla, que use este hall, ¿no? O que use el Boston, que era el que estaba puesto, no va a haber tanta diferencia, esa es la realidad. Ahora, el efecto que me logra un hall, o un room, o un plate, eso sí es distinto. Entonces, les diría, no, es otra vez esta idea de no enroscarse demasiado con algunos detalles, ¿no? Tal vez sí lo más importante en este aspecto, que es el tiempo de reverb que voy a tener para este hall. Yo cuando puse el otro era 2 segundos y pico, o sea, hay una diferencia ahí.
o el predelay que le seteo. Pero después, en qué tipo de hall, pongan uno que les suene lindo y vean si ese es el efecto, o sea, si ese es el lugar que necesitan o si es otro. Así que eso, Elian creo que había preguntado, más que parámetros de una reverb, te diría, fíjate de construirla con distintas reverbs, la profundidad, y lo que vas a ajustar desde tu canal de la señal, ¿no? Desde tu instrumento, desde la voz, lo que sea, es la cantidad que envías a cada una. Entonces en ese blend, ¿viste? Es donde armás esto que es la idea de hoy, de armar el espacio donde sucede la mezcla. Ya que estamos viendo plugins, les muestro, este es otra reverb que me compré pura y exclusivamente por la reverb de Resortes. Cuando escuché un poquitito cómo sonaba, me bajé el demo, me gustó y listo, me quedo con este. O sea, es una reverb algorítmica, esta no es por convolución, pero tiene muy lindos patch y presets en cuanto a las reverbs de Resortes. Y en algunas mezclas usé también esa reverb tipo shimmer, ¿la conocen? Es un efecto como bastante, te da como una cuestión así bastante soñadora y volada. Es una reverb que usa delays y que tiene muy altas frecuencias también funcionando. Esos dos tipos de efectos en esta me gustaron mucho. Bien, y el último tema que tenía para que hagamos hoy, vamos a cargarlo. Mientras tanto, el Inspirata, ¿lo probaste, Sergio? Que lo estaban Es dando. terrible, terrible. Lo probé, me lo bajé y lo usé y es increíble. O sea, un lugar, un recinto como muy real, o sea, hermoso, sí. No me acuerdo, pero me parece que era bastante pesadito Sí. en el funcionamiento. O sea, cuando lo cargabas, esta barrita que te muestra acá crecía un poquito. Pero sí, me acuerdo de haberlo probado y sigue siendo gratuita, porque hay cosas de estas que vieron son gratuitas por un tiempo y después, bueno, ahora te lo cobramos y hay que aprovecharlas, esos momentos. Esas, me acuerdo que me la descargué, pero si sigue siendo gratuita, sí, 100% recomendada. Bien, y este es el otro tema que les mencionaba de este ser que quiero tanto que se llama Charlie, que para mí es uno de los artistas más grosos que tenemos en el mundo, en Argentina, porque este lo grabé. Esta la diferencia que tengo con los otros temas es que estaba en la grabación y fue una de esas grabaciones, ¿vieron? Donde este tema y un par más, donde termina la toma, ¿vieron? Es muy lindo esos momentos donde uno está grabando y termina la toma y todos nos quedamos como en silencio, ¿vieron? Y nadie dice nada. Y si acá pasó algo, ¿viste? Acá hubo algo que estuvo muy bien. Así que hubo muchos de esos momentos en la grabación de este disco. Y nada, la verdad que esta canción es muy distinta a la mayoría de las canciones que están en el disco. Pero a mí automáticamente me llevó para un lugar extraño. Se llama Fantasmas y el lugar donde va a estar sonando todo esto sí o sí tenía que ser un espacio como ya, acá no es una sala, acá no es una habitación, acá es un lugar un poco más extraño, ¿no? Donde ya la canción está hablando de esta gente que está como en un lugar que no está acá ni está allá, así que mi intención cuando lo mezclé era, bueno, a ver cómo representamos eso, y fue con bastantes efectos de este tipo, que de hecho no lo habíamos hablado con el artista que les cuento, y cuando lo mezclé se lo mostré y le encantó de una. O sea, la verdad que fue una suerte eso, porque bien podría no suceder, ¿no? Bien, está bastante explotado el procesador. Vamos a ver si podemos reproducirlo. Esto va a estar difícil, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Escuchémoslo.
A ver si podemos algunas. Es raro igual. Vamos a hacer rápidamente un reset de esto. Y volver a abrirlo porque lo estuvimos probando bien. Así que debería estar funcionando bien. Pasemos un toquecito más al power. Donde nos quedaba ver algunas cosas más. Por ejemplo esta, ¿no? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos, que es, ok, ¿cómo utilizamos? Esperen que lo voy a ir abriendo. ¿Cómo utilizamos estos efectos? ¿Cómo utilizamos las reverbs? Podemos hacerla de las dos maneras. O sea, sabemos que podemos meter un plugin de este tipo en el insert del canal al que le queremos poner el efecto, o podemos ponerlo en un envío auxiliar y sumar la reverb ahí. Personalmente, la mayoría de las veces la uso por un envío auxiliar. Un poquito es costumbre de cómo se trabajaba cuando laburábamos con consolas, que teníamos 3 o 4 reverbs nada más y había que compartirlas, muchachos. No puedo meter esto insertado acá y acá porque no la usa nadie más. Entonces necesitábamos compartirlas. Y había otra razón atrás de eso, importante, que era, estas reverbs eran digitales y por más que eran de buena calidad, los conversores que tenían no eran de demasiada buena calidad. Entonces, si yo insertaba esta reverb en mi voz, lo que significaba era que estaba agarrando la voz tan bellamente grabada, ¿no? Con un buen micrófono, un buen pre, etc. Y después la pasaba por un conversor no tan bueno, le sumaba la reverb, le ponía la cantidad dry wet que quería, volvía a convertir para que vuelva y ahí aparecía de nuevo mi mezcla. Entonces, todo ese proceso de conversión siempre era mejor evitarlo y por eso también utilizábamos la reverb por envío auxiliar. Hoy en día, tal vez una de las razones es cuando usamos algunos de estos efectos nos consumen bastante procesamiento y si pensamos que muchos elementos van a tener alguna especie de recreación de un espacio, ¿no? Sumado, bueno, meter todo esto en insert, y imagínense, decíamos, una voz puede tener 3 reverbs, inserto 3 reverbs, un coro lo mismo, el redo, la compu termina como estallando. Entonces vamos a optimizar un poquitito el uso si lo usamos por envío auxiliar, y a eso le sumamos un tema más que no es menor, que es, de esta manera podemos procesar los efectos. O sea, yo puedo tener el sonido de la reverb en el auxiliar y después hacer lo que quiera con ese sonido, ¿no? Puedo ecualizarlo, puedo gatearlo, puedo comprimirlo, puedo distorsionarlo, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Si mi reverb está en el camino de la voz, bueno, lo que haga se lo voy a hacer a la voz también. Así que a mí me resulta mucho más práctico trabajarlo de esta manera, haciendo por envío auxiliar más que metido ahí. Y la verdad es que hay otro tema más que les voy a sumar, que es el siguiente. Cuando está insertada el efecto, nosotros manejamos el balance entre sonido directo y reverb con el dry wet, ¿verdad? Si yo quiero poner más reverb, pero dejar la voz como está, con eso es muy difícil. Porque cuando estoy dándole más reverb, estoy poniendo menos voz, o haciendo lo contrario. Estoy moviendo un balance entre las dos cosas. Entonces es más complicado, prefiero tener un fader o un envío donde digo más reverb, menos reverb y el sonido de la voz o del instrumento quedó donde estaba. Así que realmente me resulta mucho más práctico, fácil, rápido usar por envío auxiliar que por insert. Ahora, dicho sea esto, como nos gusta decir siempre la palabra maldita y clásica, depende. Depende, porque muchas veces un efecto de ambiente como estos que vieron con la Surly Reflection, con algo chiquitito insertado, la verdad es que a mí me suena como que se integra más con el sonido del canal. Entonces es más fácil lograr esa sensación de que no es un sonido más reverb, sino es el sonido en el espacio. O sea, es lo que apuntamos a hacer siempre con los envíos, pero a veces es más fácil hacerlo en un insert. Así que también en los casos en los que quieran intentar algo así, como decir, ok, quiero que esto esté en tal y no les está sonando como se lo imaginan, prueben un efecto por insert y fíjense a ver si funciona o no funciona. Y vamos a ver esto también, si funciona o no funciona. A ver, función, Pro Tools. Vamos a ver.
No quiere hoy, ¿eh? No quiere. Vamos a hacer algo. Vamos a frizar algunas cosas como para poder escucharlo. Y vemos si ahí se nos libera un poquitito del procesador. Tiene efectos y tiene algunos plugins que le provocan bastante carga, más el zoom y estas cosas. Se pone un poquitito bravo. Sigamos mientras acá. Bien, recién mencionábamos un poco de qué nos servía tenerlos en auxiliar, tener estos efectos en auxiliar, y una de las cosas es, podemos modificar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene un aparato, si yo tengo incluso esas reverb digitales viejas, la ENT250, si puedo usar una de esas cosas, hay pruebas hechas, hay mediciones hechas que ponen una al lado de la otra, mandan el mismo sonido y las dos suenan distinto, en el mismo patch, todo igual. ¿Sí? Es lo mismo que, vieron, es lo que sucede con el equipamiento. O sea, cuando uno usa dos consolas iguales o dos canales de la misma consola, puede que no suenen igual, porque son componentes distintos que están funcionando. Y si a eso le sumamos el tiempo de uso, hay cierto desgaste que provoca diferencias en el sonido. Entonces todo eso que ocurre con el equipamiento analógico, con el equipamiento de hardware, nunca va a suceder con los plugins. O sea, los plugins van a sonar toda la vida iguales. Y me van a sonar igual a mí y a Pablo y a cualquiera, ¿no? Nos van a sonar a todos iguales. Entonces, si yo quiero lograr algo que por ahí no me suene igual a lo que me suena siempre, o que no me suene igual a lo que le suena a todo el mundo, bueno, la única variable, dice ahí, somos nosotros. O sea, los que podemos hacer ese cambio somos nosotros. Y ahí entra como este juego de creatividad, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo cambio un poquito esta reverb? ¿Cómo la saco un poco de ese lugar, ¿no? ¿Cómo hago que el Echo Boy no suene como el Echo Boy que todos usan, ¿no? Y puedo probar plugins a continuación, pero la verdad es que lo más divertido, lo que les recomiendo que prueben es salgan del Pro Tools, usen la salida de audio de la placa y procesenla de alguna manera. Solo con salir y volver a entrar por los conversores y darle un poco de rosca va a tener otro sonido. Pero si en vez de eso dicen, ok, lo paso por un pre, uso la reverb esta que tiene el redo, este plate, y la paso por un pre, y le pongo un poquito de mugre, ¿no? Y le pongo un poquitito de suciedad, ya esa reverb va a sonar, va a tener otra vida. O una distorsión, pedales, los pedales de guitarra son maravillosos para estas cosas. O sea, pasen señales por ahí. Después van a tener una señal diferente, que lo que pueden hacer es sumarla o no, después verán cómo... Pero nos van a correr como de los sonidos que estamos acostumbrados a tener, ¿no? Más laburando como hoy en día se trabaja mucho, que es con esta idea de los templates, donde tenemos medio cargados los efectos y los plugins que nos gustan y que solemos utilizar. Entonces, de vez en cuando salir de ahí es algo divertido y va a llevarles el audio y el sonido de ustedes a un lugar más propio y más personal, que la verdad que es entretenido de hacer. A ver ahora. los
va y un día vuelve, sabiendo quizás que un día también se irán otra vez. Ya no vuelvan más, fantasmas de ayer. No quiero escuchar lo que me hace mal, lo que me hace bien. Entonces, claramente, bueno, primero esto que les decía, ¿no? Como ya es una interpretación que a mí me provoca cosas. Entonces, es más fácil trabajar con música. Cualquiera de estas tres canciones fueron canciones que a mí me mueven para algún lugar. ¿Vieron? Claramente esta canción me llevaba para un lugar que era así, no existe, este lugar no existe, estamos en un lugar donde no estamos acá y no sé dónde estamos. Y eso es lo que trataba de conseguir, y fue un poco jugado en el sentido de que, bueno, ok, me lleva por acá, y se lo mostré, y este loco como que le encantó de una, y nada, hicimos los pequeños retoques que todos los artistas nos van a pedir siempre en la vida, pero más o menos terminó por donde me había imaginado. Así que eso, yo lo que quería mostrarles hoy era como tres canciones diferentes, con espacios diferentes, y esta idea de utilizar este tipo de efectos para plantear un espacio, un lugar donde ocurre la historia, ¿sí? Y ese lugar puede ser un lugar que no existe, que nadie conoce, porque no está, y depende únicamente de nosotros. Yo ahora no les pongo en solo porque le hice como un freeze a los efectos para escucharlo, pero hay muchos efectos, se ven menos, pero hay muchos efectos combinados acá sucediendo, y eso desnaturaliza también bastante, ¿no? Como esos espacios que pueden llegar a resultarnos familiares de otra manera. Me pongo solamente un room, un hall o algo por el estilo. Salgamos de acá. Bien, entonces vamos a ver. Nos queda un poquitito nada más y ya los dejo, les prometo, los dejo ir a comer y a seguir. Bien, cerramos. Entonces, últimas consideraciones que quería como dejarles, ¿no? Para todo esto. Primero, cuando estamos pensando en espacios, estamos creando el lugar donde sucede una historia, estamos contando una historia. Y en este aspecto, que es uno de la mezcla nada más, es, ok, la historia pasa acá, ¿sí? Seteamos el escenario, es un poquitito setear el escenario donde están ocurriendo, donde nuestros personajes hablan, interactúan y viven. Con estos efectos vamos a crear capas. A mí me encanta la música que tiene capas, o sea, disfruto mucho eso. No disfruto mucho las mezclas, las canciones que son acá adelante vieron como 2D, que uno las puede mirar así de costado y las ve como un papel. Vieron como ese es el escenario así de Truman Show, cuando miraba decía, pero no hay nada ahí atrás. No, me gusta como sentir que hay cosas atrás, y eso se logra con estos efectos, combinándolos y buscando texturas. Cada river va a cumplir una función para esto. Recordar que la percepción de profundidad es relativa, o sea, siempre la vamos a poder crear porque escuchamos algo en relación a otra cosa. Por sí mismo es muy difícil, no se logra. O sea, yo puedo entender que algo está más atrás porque escucho algo que está más adelante, ¿sí? La river puede resolver enmascaramiento y poca definición, porque yo al colocarlo en espacios diferentes, lo separo. Ahora también puede provocar enmascaramiento y poca definición, porque si me paso con estos efectos o no los uso de una manera como con cierto criterio, lo que voy a tener es como un lío de un espacio donde todo se está mezclando. La cantidad que vamos a poner en efecto siempre la vamos a setear en contexto. O sea, en solo es imposible definir y decidir cuánto voy a poner, ¿no? Y cuánto espacio voy a hacer sonar. Necesito escucharlo con todos los otros elementos que vamos a tener. ¿Qué tipo de river? Esto es lo que les decía hace un ratito. ¿Qué tipo de river para mí es más importante que cuál? O sea, que elijan un plugin u otro, un hall u otro. Más bien, lo importante es definir, quiero un hall, o quiero un room para esto, quiero un plate, o qué tipo de sonido de reverb quiero. Y por último, como tener en cuenta que
y como todos los lugares a los que nos metemos cuando trabajamos la mezcla, es un lugar 100% de creatividad. Aunque querramos conseguir un espacio realista, aún así tenemos ahí un lugar donde podemos crear ese espacio realista, ¿no? Podemos pensar dónde es esto y cómo creo esta sensación del lugar donde estamos escuchando, ¿no? Lo que me están diciendo. Y divertirse, porque si no se divierten con esto, dedíquense a otra cosa, porque es lo más divertido que podemos hacer en nuestra vida, es mezclar una canción, crear un lugar, contar una historia, ¿no? Esto que les contaba, que me pasa en algunas grabaciones, me pasó por ejemplo en la de Charlie, de sentir, ¿no? de que haya sentimientos fuertes, o sea, que uno sienta algo en ese momento. Eso es lo que estamos buscando. O sea, queremos que con nuestras canciones alguien sienta algo y capte el mensaje a través de esta emoción que estamos transmitiendo con la música, ¿no? Es como que para mí las emociones son vehículos, es eso. O sea, te quiero contar esta historia, te quiero decir este mensaje y lo hago a través de estas emociones. ¿Sí? Para mí no es el final de la música, no es como el destino en sí, no es el objetivo final, la emoción, sino es la historia, y la emoción es lo que me ayuda a contarla y que eso llegue y que eso te provoque algo. Así que bueno, eso, 1.000 millones de gracias por estar todo este tiempo acá, escuchándome, escuchando todo esto. Feliz de compartir con ustedes estas cosas. Estos son los artistas de los que estuvimos escuchando. Mil gracias a la sección A esta Mava por la invitación, lo disfruté muchísimo. Y bueno, nada, eso. No sé si hay alguna pregunta más, y si no, todo el mundo a comer. No, todos te están agradeciendo, Sergio, y nosotros también de nuestra parte. Muchas gracias por tomarte el laburo, y un placer que hayas estado acá. Mil gracias de nuevo. Gracias, el placer es mío, y bueno, nos estaremos viendo prontamente en persona, esperemos, en algún momento. Dale, buenísimo. Adiós. Sacamos una fotito si querés, Sergio. Dale, claro. Emi, andás por ahí para darme lock. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, Pablito, estoy acá justo activando eso. Así que si todos miramos la cámara, 3, 2, 1. ¡Epa! ¡Qué fotaza! Una más. Cuánta gente, qué loco. Muchas gracias, chicos. Tuvimos un pico de casi 90 personas, así que bueno, una bomba, un éxito. Bueno, me alegro. Ojalá que les hayan pasado bien, y sobre todo mi intención es como inspirar un poco, ¿vieron? Esto es muy divertido de hacer, o sea, dedíquenle tiempo. Conozco varios que sé que se quedan hasta altas horas ahí mezclando y que se van a quedar seguramente probando cosas. Ojalá, porque esa es la intención, como que sea algo como práctico, que puedan meter manos a la obra y jugar y divertirse. Así que bueno, millones de gracias y nos estaremos viendo por ahí. Sergio, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.